respecto a la pregunta que usted me hace, los hechos demuestran que estamos frente a un acto ilegal y arbitrario de la Contraloría General de la República, que es una cosa que ya se viene repitiendo. Mire, desde el punto de vista legal, las responsabilidades de los funcionarios policiales, de carabineros, de las Fuerzas Armadas en general, son administrativas o disciplinarias o penales. Si son administrativas, correspondientes a faltas dentro de su profesión, eso lo conocen sus propias instituciones dentro del marco jurídico que cada institución tiene. En el caso de Carabineros, tiene un marco jurídico perfectamente determinado, que está señalado en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que es la 18.961, en el Decreto de Fuerza de Ley número 2 del año 1968, que es el Estatuto del Personal, en el Reglamento 15, que es el Reglamento Sumario Administrativo, en el Reglamento 11 de Disciplina, etcétera. No le sigo enumerando porque es largo el marco jurídico en el cual Carabineros se mueve. Eso le da a Carabineros una independencia total en lo que dice relación al ámbito administrativo. Si un funcionario comete una falta, por ejemplo, llegar atrasado a un turno o no dar cumplimiento a sus obligaciones, eso da origen a un sumario administrativo y a responsabilidades internas que establece la propia institución. Y no es que Carabineros eso lo haya inventado. La Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, en su artículo 36, relativa a la potestad disciplinaria, eso implica la facultad que alguien tiene de sancionar a los carabineros cuando actúan mal, la potestad disciplinaria, dice: la potestad disciplinaria, y en esto estoy citando textual, será ejercida por las autoridades institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo. Vale decir, la responsabilidad que pueda tener desde un carabinero hasta un general en el tema administrativo no le compete a la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un organismo contralor cuya ley orgánica es la ley 10.336 del año 1964, es una ley que ya tiene más de 50 años de antigüedad y no le asigna ninguna, pero absolutamente ninguna atribución en lo que dice relación con lo operativo de Carabineros. Las atribuciones que tiene por ley, es fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del fisco, verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas o entidades que administren fondos públicos, llevar la contabilidad general de la nación, vigilar el cumplimiento de las disposiciones del estatuto administrativo y desempeñar las demás atribuciones que le encomiende la ley. Y entre estas atribuciones que le encomienda la ley, no está en caso alguno la responsabilidad disciplinaria de Carabineros. Preciso ahora. En algún momento, en el año 2002 aproximadamente, el año 2002, se advirtió que la Contraloría se estaba excediendo y se estaba entrometiendo no solamente en los números y en la gestión económica de las instituciones que controla, sino que se estaba inmiscuyendo en la gestión, en lo que es lo operativo, el manejo, en lo que es la gestión de la institución. Bajo esa circunstancia se dictó la ley 19.817, que es el 26 de julio del año 2002, cuyo artículo primero, número 4, introdujo a la ley orgánica de la Contraloría el artículo 21, letra B, que hoy es obligatorio y que le excluye la posibilidad de inmiscuirse en otras instituciones. Le voy a citar el artículo porque es cortito. Dice: la Contraloría General, con motivo de control de legalidad o de las auditorías, vale decir, con ocasión de revisión de las platas públicas, y ahora sigo textual, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. ¿Cómo funciona la institución? Si un carabinero disparó o no, si un tanque funcionó bien o no, si un avión se cayó o no, eso no es tema de la Contraloría. La Contraloría tendrá que ver si ese avión o ese vehículo policial fue adquirido como corresponde, se respetaron las normas de probidad, etcétera, etcétera. Pero lo otro no solamente no tiene facultades, le está prohibido el inmiscuirse en lo que es lo operativo.
Esto es bastante más largo. Y lamento mucho que se emitan opiniones. Hay distinguidos abogados que han opinado, que no conocen el tema y que opinan sobre la base de lo que estiman o creen, lo que les parece lógico. Y resulta que en estas materias hay que ser riguroso. Es el texto de la ley el que vale. Carabineros tiene una ley orgánica constitucional que tiene rango de ley orgánica constitucional y que es posterior a la ley orgánica de la Contraloría. De manera que por la prevalencia temporal, en el caso que hubiese alguna discrepancia que no la hay, impera la ley de Carabineros. En consecuencia, y en resumen de lo que le estoy diciendo, lo que está haciendo la Contraloría hoy es un acto arbitrario, ilegal e inexplicable. Inexplicable porque esto no había ocurrido jamás. Nunca la Contraloría se había metido a calificar la actuación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas o Carabineros. La Contraloría tiene pleno derecho, y lo hace, a revisar los números. Si los tanques están bien adquiridos, si los vehículos policiales fueron comprados dentro de las normas de probidad que corresponde, etcétera. Pero si un carabinero disparó o no disparó, es un tema o de Carabineros si es una falta, o de la justicia si es un delito. La Contraloría no es un ente suprainstitucional, supranacional, que está además de la justicia y además de la institución. Eso es algo que hay que entender y que desgraciadamente en este manifiesto afán de notoriedad que hoy día tiene la Contraloría, que ya se venía viendo anteriormente. Recuerde usted el hecho de cuando trató de cuestionar de que Carabineros tocara el himno desde un vehículo en la calle Condel en Valparaíso, o cuando se deshizo de la Contralora pasando por arriba de todas las normas y la Corte Suprema tuvo que reponerle en su cargo, etcétera. Entonces, aquí hay algo que ver. Y eso que hay que ver es enrielar a la Contraloría en sus facultades y hacerle saber que este artículo 21, letra B de su ley orgánica, le prohíbe expresamente introducirse en la gestión o el manejo operativo de otras instituciones como es Carabineros de Chile. Oiga, José, yo sé que igual es calificar subjetivamente, pero ¿qué le parece a usted la actuación de Contraloría? ¿Por qué cree usted cuando dice que es un hecho inexplicable? ¿Cuál es la explicación que usted le da a esta situación, a estas investigaciones que hace? Mire, esto ya está dentro del terreno de lo hipotético. Si usted me pregunta una opinión personal, hay dos tipos hay dos maneras de opinar. Opinar desde el punto de vista legal y dar una respuesta políticamente correcta, o dar una respuesta sincera. Yo le voy a dar una respuesta sincera. Yo creo que aquí hay un afán, un notorio afán de figuración y una eventual interés en colaborar con lo que es en impulsar la reforma, que más bien es la refundación de Carabineros, porque en la medida que a Carabineros se le desprestigie, se le reste fuerza moral y se le haga aparecer como un grupo de delincuentes, indudablemente que cualquier modificación estructural que signifique ponerlo al servicio de la política va a ser bienvenida. Entonces, ese es el problema. Mire, Carabineros es una institución que en la práctica, para ascender en Carabineros tiene que venir una proposición institucional. El presidente elige si un determinado oficial asciende a general, de coronel a general. Pero el que propone es Carabineros. Eso hace de que sea un ente autónomo. Carabineros es una de las pocas instituciones en el mundo que trae al presidente que viene a entregar el mando y se lleva como custodia el mismo grupo de Carabineros, se lleva como custodia el nuevo presidente que asumió el mando. Es una policía del Estado, confiable. No es una guardia pretoriana del gobierno de turno como ocurre en otros países. Y eso es lo que en definitiva a muchos les molesta. Hay que evitar la politización de Carabineros. Ayer o anteayer, la policía de Buenos Aires se botó en huelga y se plantó armada en la puerta o en los aledaños de la Casa de Olivos del presidente de la República, pidiendo aumento de sueldo y otra serie de cosas. Y tuvieron que sacar fondos de lo que tenían destinado a la lucha contra el COVID para aumentarle los sueldos a la policía,
porque cuando hay manifestantes con ametralladoras en la mano es difícil que el gobierno diga que no. Entonces, yo lo que pienso y temo, y se lo digo con toda franqueza, es que no sigamos hostigando a Carabineros. Carabineros es una institución apolítica total, que ha tenido una humildad increíble, que en este momento ha enfrentado situaciones porque no es apoyada por nadie y apedreada por todo. Entonces, no sigamos hostigando a Carabineros, apoyémoslo. Carabineros es la fuerza pública, y Carabineros en este momento es la única red que hay en Chile entre los buenos y los malos. Si derribamos la red, no son los buenos los que van a ganar. Bueno, a su pregunta acerca de si el general director de Carabineros está obligado a aplicar las sanciones que sugiere el Contralor, la respuesta es definitivamente no. No solamente no está obligado, sino que de acuerdo a los antecedentes y atendido que Carabineros no sancionó en su oportunidad, sería incompatible o de alguna manera una situación distinta el sancionar ahora a proposición de un ente extraño a la institución. Mire, en la declaración pública que hizo Contraloría para justificar esta intromisión indebida en las facultades policiales, da 3 razones. Primero, la recepción de numerosas denuncias. Después, el haber comunicado el inicio del sumario a Carabineros. Y después invoca el artículo 133 de su ley orgánica. Pues bien, aunque parezca obvio, la cantidad de denunciantes no determina la competencia de un órgano o poder público. Eso es elemental. Si 500 ambientalistas denuncian al SAC que Carabineros no tiene árboles en sus cuarteles, eso no lo hace competente para ordenar un sumario. Es tan elemental que no requiere mayor explicación. A su vez, en cuanto al segundo argumento, la comunicación del inicio del sumario a Carabineros no significa que la institución haya aceptado la competencia de la Contraloría, pues la oportunidad para oponerse es otra, y no al momento de la notificación. En cuanto a la declaración, cita también como fundamento del acto cuestionado el artículo 133 de la ley 10.336 de la Contraloría, y lo transcribe parcialmente, excluyendo o soslayando el resto de la disposición, lo que altera su alcance. Su texto íntegro deja de manifiesto que la facultad de ordenar sumarios está referida a la custodia del patrimonio público, como ya se ha dicho, y a casos de desfalcos e irregularidades graves, ajenas a la gestión operativa o calificación de mérito, en este caso, de Carabineros de Chile. Aplicando normas de interpretación básicas contenidas en el artículo 22 del Código Civil, de ninguna manera la norma citada del artículo 133 de su ley orgánica hace competente a Contraloría para inmiscuirse en estas funciones de sumariar a Carabineros por gestión. También debe ponderarse el artículo 36 de la Ley Orgánica de Carabineros de Chile, de 18.961, que otorga a la institución de forma exclusiva y excluyente la potestad disciplinaria, como también se ha dicho, a través de un racional y justo procedimiento que está normado en el reglamento número 15 de sumario administrativo de Carabineros y no en el estatuto administrativo aplicable al resto de la administración pública. Y por último, despeja toda la duda la citada ley 19.817, de 26 de julio del 2002, que introdujo el artículo 21b a la ley 10.336 y que prohíbe expresamente a la Contraloría evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas con motivo del control de la legalidad de la auditoría. Cabe precisar que el impulsor de esta norma y destacado ex Contralor General de la República, don Arturo Elwin Azócar, hermano del expresidente Elwin, se refirió públicamente a este tema y desautorizó la instrucción de este sumario administrativo mediante una nota pública, carta pública dirigida al diario Mercurio de Santiago, que fue publicada y conocida por la opinión pública. En consecuencia, es absolutamente improcedente y no es vinculante la sugerencia que hace la Contraloría. Pero más aún, fíjese, pensando en que el señor Contralor tiene alguna justificación respecto de su actuar. Me di el trabajo de consultar días atrás su opinión. Él es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valparaíso,
es un profesor muy respetado y después del profesor Pedro Pierri debe ser sus opiniones una de las más consideradas. Dice el Contralor Bermúdez en su libro Derecho Administrativo General, edición del año 2014, y cito bajo cremillas: el llamado control de mérito, en virtud del cual se verifica la pertinencia o conveniencia del acto, no puede ser realizado por la Contraloría General de la República. No se puede cuestionar el mérito o conveniencia de las decisiones técnicas jurídicas que se adopten en la administración objeto del control. Vale decir, la gestión de las entidades que la Contraloría tiene bajo su control para los efectos de dineros públicos no es facultad de la Contraloría, especialmente en el caso señalado Carabineros. Y a continuación, el propio Contralor cita y transcribe en su obra el artículo 21b de la ley de la Contraloría que le impide hacerlo. Entonces, bueno, a propósito de esto, días atrás un distinguido abogado de Santiago hizo público su opinión, recordando lo que en una oportunidad contestó el exfutbolista Carlos Caselli, quien, sorprendido en una contradicción, dijo que no tenía por qué estar de acuerdo con lo que él pensaba. Algo parecido parece que le pasa al señor Contralor. Predica una cosa y practica otra. En consecuencia, es él mismo el que desautoriza sus actos. Y eso hace que pierda toda fuerza y pierda el argumento que se ha esgrimido respecto de que la Contraloría puede inmiscuirse en la gestión de Carabineros. Ahora bien, nos falta el dictamen del señor general director. Aquí tenemos un costo político, dicen, en el caso que el señor general director no acogiera esta sugerencia, porque no es más que eso. Esta sugerencia de la Contraloría, la facultad de sancionar, es del general Yáñez. Entonces, costo político no puede haber. El general Yáñez, si como toda la institución espera, señor general Yáñez, hay 55.000 carabineros de Arica a Punta Arenas con sus ojos puestos en la dirección general, esperando que usted haga valer las facultades que la Constitución, la ley orgánica y la ley ordinaria y el reglamento sumario administrativos le otorga a usted para resolver de acuerdo a su entender si existe o no existe falta. No hay obligación legal ni ética de someterse a la voluntad de un tercero que se está inmiscuyendo en sus facultades. De manera que, con énfasis, le pido que tenga presente que de aceptar por otras razones ajenas a lo legal y aplicar las improcedentes medidas que está sugiriendo el Contralor, usted está sentando un pésimo precedente, porque le da entrada a la Contraloría a que se inmiscuya en el manejo de la gestión de Carabineros, cosa que jamás ha pasado por la mente ni de la gente que en su momento redactó la Constitución, ni de la ley, ni de los propios excontralores, uno de los cuales, don Arturo Elwin, se preocupó de legislar sobre este tema para sacar a la Contraloría de esta competencia. Está en sus manos, señor general director, hágalo, respalde a su gente y haga que Carabineros recupere la dignidad que tiene que tener en defensa de sus derechos. Eso es. Gracias y le agradezco mucho esta oportunidad de poder dar una opinión. Muy amable.